¿Ya estamos? Sí, Elena. Bien, bueno, desde ya es un honor para mí contar con la gran cantidad de participantes que ha convocado este conversatorio, al que llamamos Corte Penal Internacional, Experiencia y Lecciones Aprendidas en el periodo 2002-2020 y actuales desafíos. Como les decía, es un honor para mí también ser la persona que tiene que presentar a este distinguido panel, con los cuales, digamos, tengo una relación de admiración, realmente lo digo, porque valoro la trayectoria, valoro la solidez en la formación y valoro el compromiso que tienen con el tema de la justicia internacional. Me estoy refiriendo exclusivamente a las personas que hoy nos acompañan desde distintos lugares de este planeta. Está el doctor Olazolo desde Colombia, la doctora Marta Vigevano de Buenos Aires y el doctor Alejandro Kiss de La Haya, Holanda. Por supuesto que antes de comenzar y solo para restar unos poquitos minutos a la que descuento será nutrida participación de los expositores y también seguramente que ello motivará a los participantes a hacer preguntas, porque esa es la verdadera riqueza de estos conversatorios. Tengo que decir, de algún modo, hay algún micrófono que está abierto, quiero decir de algún modo por qué fue la idea de hacer este conversatorio basado en lo que es la Corte Penal Internacional y la experiencia y las lecciones aprendidas desde la puesta en funcionamiento de la Corte en el año 2002 hasta la actualidad. La Corte, como sabemos, a través del Estatuto de Roma, es la encargada de juzgar los crímenes más atroces que han azotado a la humanidad, desde, obviamente, la fecha de su funcionamiento: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Obviamente, a 20 años prácticamente de su vigencia, no vamos a negar que hay muchos logros y también algunas cuestiones que se pueden mejorar o, de alguna manera, objeciones que se pueden poner a cómo viene actuando o a la forma de encarar algunas cuestiones que son propias del Estatuto de Roma. Por eso vamos a comenzar, digamos, con la exposición del doctor Olazolo, cuyo título es Los desafíos de la Corte Penal Internacional en el periodo 2020-2030. El doctor Olazolo, obviamente, como todos los expositores de este panel, tiene un extenso currículum, pero voy a decir las partes más importantes o hacer una síntesis de las principales cuestiones. El doctor es español, es abogado, máster en la Universidad de Columbia y doctor por la Universidad de Salamanca en el año 2003. Ha realizado muchas instancias de investigación en universidades de Harvard, Columbia, Bolonia. También se ha desempeñado como asesor jurídico de la delegación española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional reunida en Nueva York desde el año 99 al 2002. A partir del año 2002, el profesor Olazolo trabajó en la asesoría jurídica y en la sección de apelaciones de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, hasta su nombramiento como letrado de la Sala de la Corte Penal Internacional en agosto del 2004. Bueno, es profesor en muchas universidades latinoamericanas, europeas, y tiene a su cargo muchos institutos, entre los cuales podemos señalar que desde el 2011 se desempeña como director de la Clínica Jurídica en Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Universidad Nuestra Señora del Rosario.
y desde el 2012, como les decía, es profesora a tiempo parcial de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. Ha publicado muchísimas obras de su exclusiva autoría o coordinando obras colectivas, como por ejemplo anuarios que tienen que ver con el derecho penal internacional y la justicia. Así que con toda esta pequeña síntesis de los antecedentes, doctor, le doy la palabra, el auditorio es suyo. Tendría que habilitar el micrófono, exactamente. Digo que hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, María Elena. Buenos días, Julia. Buenos días, profesora Marta Vigerano y Alejandro Cris. Muchas gracias por la invitación en el día de hoy. Quiero dar las gracias, ¿verdad?, tanto a María Elena como a Julia, como al equipo del Instituto de Relaciones Internacionales, que es quien ha organizado este evento y quien ha tenido en consideración pues invitarnos a participar en el mismo. Y muy especialmente quiero también dar las gracias, ¿verdad?, porque el equipo precisamente que organiza este evento, pues también a partir de ahora, en los próximos 36 meses, va a estar trabajando con nosotros en un nuevo proyecto sobre corrupción asociada al crimen transnacional organizado y ver, entre otras cosas, si la Corte Penal Internacional está en condiciones de poder asumir crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de esas prácticas y contextos por ese tipo de organizaciones en el futuro. Ese es uno de los desafíos que dejo planteado ahí, pero que no voy a abordar, sino que abordaré en 36 meses cuando hayamos terminado la investigación con María Elena, Julia y el resto de compañeros del instituto. Bien, vamos a tratar siendo el primer ponente, voy a tratar de exponer una serie de cuestiones para la reflexión en relación con las experiencias y sobre todo con los desafíos que tiene la Corte Penal Internacional por delante. Algunos de carácter más genérico y otros de carácter más particular. Y voy a comenzar con los de carácter más genérico. Los de carácter más genérico tienen que ver en buena medida, en primer lugar, con el pilar justicia en la sociedad internacional. Es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que el pilar justicia en los sistemas nacionales es un pilar débil, es un pilar que tiene un alcance limitado, es un pilar que tiene un nivel de recursos presupuestales pequeño en relación con otros rubros del presupuesto nacional, y que cuando tenemos que abordar temas como la criminalidad organizada y sus vínculos con la institucionalidad estatal en los diferentes ámbitos, nacional, regional o local, o tenemos que hablar de corrupción o de otro tipo de actividades, se nos queda corto. Si además nos ponemos a hablar de crímenes de sistema, como son los crímenes internacionales, a veces no es que se quede corto, a veces es que camina muy poco. Lo que nosotros tenemos que entender es que el sistema internacional, el pilar justicia, es mucho más. Y ese es un punto que tendríamos que tener todos muy claro. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Estamos celebrando el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Pero lo que es interesante ver es cómo se distribuye el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas entre sus diversos órganos originarios recogidos en la Carta. Y nos vamos a dar cuenta que la partida presupuestaria que está destinada a la Corte Internacional de Justicia, que se supone que es el órgano que soluciona controversias entre Estados en ese instrumento internacional, en esta nueva organización, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser a día de hoy del 0,88%. O sea que si en los sistemas nacionales dedicamos el 4, el 6% a lo que es el pilar justicia, en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas le dedica menos del 1%. Y eso tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias. Si uno va a La Haya y uno observa, digamos que la actividad de esta Corte, nos vamos a encontrar que en una sociedad internacional tan conflictiva como aquella en que vivimos, donde, de acuerdo al Instituto de Uppsala en Suecia, tenemos una media de cerca de 100 conflictos armados en el mundo anualmente, de los cuales 35 son de alta y media intensidad y 65 son de baja intensidad,
nos vamos a encontrar que esta Corte resuelve de manera contenciosa al año entre una y, en sus mejores años, 2 controversias. Ese es el alcance que tiene. A esto tenemos que unir decisiones de cuestiones preliminares que dicta en algunos casos, ¿verdad? También un pequeño número de casos y alguna, ¿verdad?, que otra decisión consultiva que no suele ser ni siquiera, que no llega ni a una decisión consultiva anual. Ese es el portafolio de la Corte Internacional. Y ese portafolio, entre otras razones, está derivado o está relacionado con la limitación de sus recursos presupuestarios y asimismo esto refleja que el pilar justicia no es una prioridad en la sociedad. Bien, este problema también lo va a encontrar la Corte Penal. Por tanto, este problema es un problema general, no es un problema específico de la Corte Internacional de Justicia, es un problema que vamos a encontrar en otras instituciones universales y regionales. Podemos ir al sistema interamericano. En el sistema interamericano, bien sabemos que la suma de los presupuestos entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no supera los 12 millones de dólares. Y nos vamos a encontrar que, a pesar de que, por ejemplo, la Corte tiene un presupuesto muy limitado, ¿verdad?, aproximadamente no llega ni a 5 millones de dólares, la mitad de ello la van a poner países que no son de la región, porque los países de la región parece que no tienen partidas presupuestarias para poder, ¿verdad?, dedicar 2,5 millones de dólares a una institución de supervisión del pilar justicia centrada en el sistema y en la región como es la Corte Interamericana. Esa es una realidad. Bien, esa misma realidad la lleva la Corte Penal. Tanto en lo que se refiere a la cuestión presupuestaria como en lo que se refiere a la eficacia de sus actuaciones, que también nos vamos a encontrar con que cuando vamos viendo los casos que han sido resueltos, sobre todo los casos que han llegado a sentencia firme y que han pasado por el proceso de determinación de la pena y por el proceso de reparaciones y de implementación de las reparaciones, nos vamos a dar cuenta que después de 18 años, pues realmente no ha terminado ninguno. En ninguno de los procesos se han implementado las reparaciones completamente. En algunos tenemos programas de reparación, algunos muy incipientes, otros los tenemos ya establecidos pero no tenemos los recursos necesarios para poderlos implementar todavía, ¿verdad? Y tenemos eso en los 4 casos en los que tenemos sentencias firmes condenatorias por cuestiones de fondo, aparte de la cuestión relativa a lo que es la falta de cooperación con la Corte Penal o la infracción de los deberes de cooperación que tuvimos en el caso Bemba, en el equipo de defensa de ese caso. Bien, entonces es una realidad que vive la Corte Penal, como vive la Corte Internacional de Justicia, como vive la Corte Interamericana, porque, señores y señoras, hemos de tener claro que el pilar justicia en la sociedad en la que vivimos, en la civilización en la que nos movemos, no es relevante. Y no es relevante en el ámbito interno y mucho menos es relevante en el ámbito internacional. Segundo elemento que tenemos que tener en consideración, también de carácter general. La sociedad internacional, y más estando en un instituto de relaciones internacionales, pues sabemos que tenemos cerca de 200 estados, tenemos una multitud grande de organizaciones internacionales, más de 400 organizaciones internacionales, tenemos organizaciones transnacionales económicas, ¿verdad? Tenemos organizaciones no gubernamentales también transnacionales, es decir, tenemos un montón de agentes hoy en día en lo que es la sociedad internacional. Pero la realidad es que no todos tienen el mismo peso y la misma capacidad. Y por eso ustedes en las noticias todos los días encuentran constantemente, es como un karma, que además de encontrar cuestiones relativas al gobierno nacional y a sus políticos nacionales, que son los que aparecen en los noticieros día tras día, como si no hubiera nada más interesante en el país, nos vamos a encontrar que en la parte internacional las noticias que surgen son de Estados Unidos, de China, de Rusia y bueno, de la Unión Europea también de vez en cuando. Y poco más. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros noticieros están llenos de ese tipo de noticias? Pues porque estos son realmente las grandes potencias de la comunidad internacional o de la sociedad internacional, son realmente las potencias que tienen una capacidad de influencia mayor en cómo se desarrolla y hacia dónde va la misma, ¿verdad? Tanto en lo que es la práctica político-económica, como en buena medida también lo que es la práctica
y los desarrollos jurídicos. Y la Corte ahí tiene un problema. Y el problema es que Estados Unidos, Rusia y China no ven a la justicia en el sentido neocantiano, ¿verdad?, de una resolución de controversias y de posiciones de acuerdo a cuál se ajusta más en derecho, sino que ven la justicia internacional de acuerdo a la tradicional visión de un instrumento de política. Es decir, las instituciones internacionales, además de ser débiles, van a depender desde la perspectiva de las grandes potencias de si les son útiles o no les son útiles para que las apoyen o para que las dejen de apoyar. Y yo obviamente esto lo conocí cuando fui a la Universidad de Columbia, porque claro, yo llegaba de la Universidad Española, donde se me había enseñado una aproximación eminentemente jurídica al derecho internacional, y cuando llego a la Universidad de Columbia me encuentro en los 5 años que estuve allí, que allí de lo que se discute es de política internacional. Allí no se discute de derecho. O el derecho tiene un campo de discusión muy limitado. Ya de lo que se discute es de política internacional y de qué mecanismos e instrumentos vamos a utilizar para poder realizar nuestro interés nacional. Y nos damos cuenta que las instituciones, que el pilar justicia y los diferentes organismos del mismo no son más que vistos como instrumentos de política nacional. De manera que si satisfacen nuestras pretensiones, los apoyamos, y si dificultan nuestras pretensiones, los obstaculizamos. Y claro, la Corte Penal Internacional también está viviendo esto en su propia carne, ¿verdad? En el momento en el que se inicia un examen preliminar en relación con Ucrania, y hay algunas resoluciones de la Fiscalía en el marco de ese examen o de ese informe de cuestiones o del examen preliminar que realiza la Fiscalía, hablando de que en Crimea parece que hay prima facie una situación que podría ser calificada quizá como ocupación, o en el momento en el que la Fiscalía de la Corte decide después de 10 años abrir la investigación en Georgia, ¿qué hace Rusia? Se separa completamente del estatuto, retira la firma y se va, y no quiere saber más. Por tanto, Rusia se convierte no ya en un facilitador o en alguien neutro, sino de alguna forma en un obstáculo, y más si se pretende avanzar en las investigaciones en Georgia o eventualmente abrir una investigación en Ucrania. Con respecto a Estados Unidos, ¿para qué vamos a avanzar? Preguntémosle a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que está sometida a sanciones, específicamente en este momento de la administración norteamericana. O preguntémosles al director de su oficina, ¿verdad?, de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la apertura de la investigación en Afganistán en relación con los máximos responsables, entre comillas, de los diferentes actores armados que han podido cometer crímenes internacionales, no les interesa. Es un problema. Y como es un problema, lógicamente hay que reaccionar. ¿Cómo hay que reaccionar? Retirando el apoyo y, en segundo lugar, obstaculizando ese sentido. Y eso, a pesar de lo que a muchos crean, de que va a cambiar la aproximación de esas grandes potencias como consecuencia de unas elecciones puntuales que se han celebrado la semana pasada, olvídense. Olvídense. Eso no depende de si Trump o Biden están en el gobierno de los Estados Unidos. Si tenemos una administración demócrata, tenemos una administración republicana. Eso es una política nacional y no solamente propia de Estados Unidos, como digo, es propia de las grandes potencias, de que ven en la justicia instrumentos de satisfacción de sus intereses nacionales y ven a la misma desde la concepción de un instrumento de política. Bien, ese va a ser un segundo elemento que la Corte, lógicamente, va a tener que enfrentar. Tercer elemento general, y con eso ya paso a los particulares. El tercer elemento general es, ¿verdad?, la famosa aproximación a la interrelación entre justicia y paz, que en los años 90, es interesante, en los años 90 del siglo XX, la aproximación era: a la paz se llega a través de la justicia, y 2 décadas después resulta que la justicia es un obstáculo para la paz. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Es la justicia el camino hacia la paz? ¿O es la justicia un obstáculo hacia la paz? Realmente se trata de aproximaciones ideológicas en ese campo, sin ningún tipo de fundamentación sociológica o de estudios de campo sobre si efectivamente la justicia es el camino o es un obstáculo, o cada situación hay que analizarla en sus circunstancias particulares y concretas.
Un ejemplo característico de la primera aproximación son los trabajos del Tribunal Internacional para la Yugoslavia. Y pocos podrán creer que ese tribunal realmente cumplió su mandato de reconciliar a los pueblos en Bosnia y Herzegovina. Obviamente, si uno analiza la situación en el terreno, se da cuenta de que el Tribunal para la Yugoslavia pudo haber puesto fin a la impunidad de ciertos responsables y máximos responsables de delitos, pero que contribuyesen a la reconciliación en el terreno realmente no es un resultado que se le pueda, digamos, reconocer. Asimismo, si la reconciliación era la medida, la reconciliación entre los pueblos era la forma de poder llegar a la paz, pues obviamente no fue un instrumento que favoreció la paz. Por lo tanto, esa visión de que a la paz se llega a través de la justicia de los años 90, característica de la creación de los tribunales ad hoc, y en particular del Tribunal para la Yugoslavia, pues ciertamente si para llegar a la paz hay que pasar por la reconciliación de los pueblos, y eso es lo que va a permitir las actuaciones de ese tribunal, se quedó muy lejos de poder hablar de alguna efectividad en ese aspecto. Bien, pasamos a los 20 años después, y nos encontramos en situaciones donde parece que la justicia se convierte en un obstáculo para la paz. Y que, por lo tanto, si tenemos, digamos que, una aproximación mucho más flexible, mucho más laxa a lo que es los estándares internacionales en materia de justicia por crímenes más graves que afectan a la sociedad internacional en su conjunto, si podemos establecer mecanismos de penas alternativas, algunas de ellas que ni siquiera sean penas privativas de libertad, sino trabajos comunitarios. De manera que en algunos países tenemos la paradoja de que por el robo de un celular se imponen entre 4 y 8 años de prisión o de privación de libertad, y sin embargo por el asesinato de 5.500 personas no se impone una pena superior, sino que se buscan penas alternativas, en muchos casos, en algunos casos, ¿verdad?, de trabajos comunitarios o al menos, ¿verdad?, que limiten lo que es las medidas que se adoptan frente a los condenados, pues nos vamos a dar cuenta que tampoco funciona. Porque precisamente la fiscal de la Corte Penal Internacional, y hablamos de la situación en Colombia, acaba de sacar en su último examen preliminar hace 3 días, la semana pasada, ¿verdad?, un nuevo reporte en donde precisamente donde pone el foco en esta ocasión es justamente en el incremento, se ha multiplicado por 2,5 el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ¿verdad?, sindicalistas, en un país como Colombia, justamente después de la firma y comienzo de implementación del acuerdo de paz con todas las medidas y mecanismos de, llamémosle así, justicia alternativa o justicia restaurativa, como le llaman ahora. Pues quizá es que tampoco es que la justicia sea el obstáculo hacia la paz, y que tampoco las medidas de justicia alternativa o de justicia restaurativa realmente nos garantizan el poder llegar a la misma, de la misma manera que tampoco la aplicación de los estándares en los años 90 nos garantizó, ¿verdad?, que pudiéramos reconciliar a los pueblos y llegar a la paz a través de los tribunales ad hoc. Y es un desafío que la Corte va a tener que tener claridad. ¿Cuál es su mandato? ¿A qué se dedica? Y eso lo tiene que definir. Porque en ocasiones nos da la impresión, los que analizamos desde fuera, que quiere jugar a muchas cosas y termina jugando a pocas, sobre todo teniendo en cuenta la escasa capacidad que tiene de acción debido a las dificultades presupuestarias, al obstáculo de las grandes potencias y a esa cuerda floja en la que se ha desempeñado desde el inicio de sus actos. Entonces es importante clarificar, especificar y determinar cuál va a ser su mandato, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué pretende conseguir si es capaz mínimamente de poder desarrollar con un cierto nivel de eficacia ese mandato? ¿Qué se pretende? ¿Qué objetivo último, a través del cumplimiento de ese mandato, la Corte jugará o puede jugar en la sociedad internacional? Ya entramos poco a poco en el tema de los desafíos de carácter particular. Y aquí me voy a centrar en 3. Uno de ellos que creo que es particularmente relevante y que creo que necesita muchos seminarios para abordarlo adecuadamente. Y es que, miren ustedes, los crímenes internacionales, todo el desarrollo del derecho internacional penal, la configuración de los tipos penales, desde sus primeros intentos
de aplicación al final de la Primera Guerra Mundial, pasando por los juicios de Nuremberg, Tokio, la ley del Consejo Aliado 10, los proyectos de la Comisión de Derecho Internacional, hasta los tribunales ad hoc, la Corte Penal Internacional, nos vamos a encontrar que es un área del derecho que de lo que trata es de los máximos responsables agentes del Estado. Esto no se centra en las guerrillas. Esto no se centra en los grupos armados de oposición. Esto se centra en los agentes del Estado. Fundamentalmente, con independencia de que posteriormente se haya abierto el abanico. Y precisamente la investigación que tenemos con María Elena y con Julia seguramente va a mostrar que hay otras aproximaciones que permiten, ¿verdad?, consolidar esa apertura del abanico. Pero el centro no se puede perder. El centro sigue siendo los agentes del Estado. Y particularmente los máximos responsables. Y en esto la Corte Penal Internacional, desgraciadamente, ha mostrado o ha encontrado las dificultades más grandes en su operar. Tiene un déficit notable. Porque podemos ver qué casos han llegado a sentencia firme. Y nos vamos a encontrar con los casos Al-Mahdi, ¿verdad?, que negoció, aceptó, ¿verdad?, un plea bargaining, pero que era el jefe, de alguna forma de llamarlo así, o el director de la policía política de un grupo armado de oposición que tenía el control de Timbuktu en su momento. Nos vamos a encontrar con Germain Katanga, que va a ser, asimismo, uno de los dirigentes de una de las milicias operativas en Ituri. Y lo mismo va a ocurrir con Thomas Lubanga y va a ocurrir con Bosco Ntaganda. Es que lo que está llegando a sentencia firme a la Corte Penal Internacional son casos relativos, ¿verdad?, a máximos responsables, si queremos llamarlo así, o personas de cierto nivel, de cierto rango en sus respectivos movimientos, de grupos armados de oposición. Y lo próximo que llega es Dominic Ongwen, exactamente lo mismo. Y entonces estamos desnaturalizando realmente lo que es la esencia del derecho internacional penal, porque es muy conveniente para los estados que apoyan a la Corte Penal Internacional y, por tanto, para la Corte en cuanto a su realpolitik, en cuanto a su estrategia para poderse desarrollar, el centrarse precisamente en estos casos relativos a máximos responsables de grupos que se enfrentan a los estados. Y ese problema lo tenemos desde el inicio de la Corte Penal, porque desgraciadamente la primer examen preliminar, ¿verdad?, que se abrió en Londres con una foto, ¿verdad?, entre lo que es el presidente del país afectado y lo que era en su momento el fiscal de la Corte Penal Internacional. Presidente, ¿verdad?, que lleva 30 años en el poder y al que muchos reportes le imputan gravísimos crímenes de lesa humanidad. La institución quedó marcada por ese inicio en cierta medida. Y uno de sus desafíos es desmarcarse de ese inicio. Necesita desmarcarse de ese inicio. Porque además, los intentos que se realizaron más adelante, no han funcionado. Nos hemos encontrado con las dificultades de poder llevar a cabo el caso contra Omar al-Bashir, ¿verdad?, el cual se ha estado paseando por 73 estados parte de los 123 sin que nadie haya ejecutado la orden de arresto y entrega que emitió la Corte Penal Internacional en 2009 y en 2010. Y digo 73 de los 123, es un número altísimo. Nos vamos a encontrar con los casos de Kenia, donde exactamente ha sucedido lo mismo. Una vez que se producen las imputaciones, los acusados se convierten en presidente y vicepresidente del país, y hay toda una serie de actuaciones a través de los servicios de inteligencia de contactar a los testigos de la Fiscalía, que va a llevar a un problema de coacciones o a un problema de ofrecimiento, ¿verdad?, de prebendas, que va a hacer que algunos de estos testigos vayan a dejar de cooperar con esa Fiscalía y se van a venir poco a poco, esos casos se van a ver deteriorados, se van a ver afectados, se van a ver disminuidos. Nos vamos a encontrar con el caso contra Logan Gbagbo y Blegude, que nuevamente va a terminar de la misma manera en que terminó el caso frente a Ruto, vicepresidente de Kenia y secretario general del Movimiento Democrático Naranja. Y finalmente nos vamos a encontrar el caso contra Jean-Pierre Bemba, que fue el único, digamos, alto responsable o alto agente del Estado que eventualmente fue objeto de una condena, ¿verdad?,
pero no como vicepresidente de República Democrática del Congo, sino más o menos como prófugo de República Democrática del Congo y presidente de una de las milicias más importantes, Movimiento de Liberación de Congo. Y en ese contexto fue objeto de una condena en primera instancia, que luego fue revocada en segunda instancia, por una aproximación procesal totalmente inconcebible que va a evitar que realmente la Corte, si mantiene esa jurisprudencia, que mucho lo dudo que lo mantenga, pueda llevar a cabo este tipo de casos ante su jurisdicción. Porque ustedes díganme a mí, si en la confirmación de cargos tenemos que determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada uno de los hechos de violencia imputados, en el caso al-Bashir hay 300.000 asesinatos, pues necesitaríamos tendríamos que tener una decisión de confirmación de cargos aproximadamente de 40 volúmenes. Y necesitaríamos varios años para construirla, porque aquello que no aparece especificado en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar no puede ser objeto del juicio oral. Bueno, pues encontramos otra manera de poder dificultar los casos por delitos de sistema más importante que esta interpretación procesal restrictiva realizada por la Sala de Apelaciones. Planteémoslo, porque yo difícilmente lo veo. Bien, y yo creo que con esto ya llevo casi 20 minutos de presentación. He delineado algunos de los, digamos, aspectos importantes o aspectos o desafíos que la Corte Penal Internacional tiene que plantear. Voy a dejar simplemente dos más en el tintero sin desarrollarlo. En primer lugar, de los dos que yo creo que es importante que se puedan abordar igual más adelante, es el sistema de penas y su aplicación. Es muy poco razonable que las penas que impone la Corte Penal Internacional en los casos en los que ya hay sentencia firme sean penas tan limitadas. No se puede comprender cuando se comparan los sistemas nacionales y el sistema internacional cómo es posible que a alguien que se le considera cómplice del asesinato de 200 personas en el ataque a un pueblecito llamado Bogoro y de múltiples otros delitos se le imponga una pena de 12 años. Eso no es comprensible. Y menos comprensible si son 4 los casos que hemos llegado a sentencia firme después de casi 15 años de funcionamiento y resulta que las penas que se imponen tienen esas características. O en el caso Lubanga, 14 años después de haber afectado la vida de miles y miles de niños soldados menores de 15 años. Ahí hay un problema de fondo en cuanto a cómo se analiza y se aplica el sistema de penas, porque cuando lo analizamos en comparación con nuestros sistemas nacionales, desde luego no guarda proporción. Y por tanto ahí habrá que abordarlo en el futuro. Y finalmente la cuestión de las reparaciones, que yo creo que Marta y que Alejandro la pueden abordar mucho mejor que yo, pero donde hay un problema estructural de lo que ya hemos hablado al inicio de esta presentación y que tendrá que ser abordado, que es el problema de la falta de recursos. El problema de la falta de recursos. No podemos pretender que la mera sentencia sea la reparación. Por mucho de que los académicos, algunos de ellos, se empeñan en repetirlo. Obviamente es un elemento, pero un elemento iniciático. Un programa de reparación lleva mucho más. Y tampoco podemos pretender que un museo o una estatua sea la reparación. Simplemente porque no tenemos recursos para programas más desarrollados. Entonces es importante, ¿verdad?, poner en claro ante la sociedad internacional que no es solidaria, que no contribuye al fondo de reparaciones, que se necesitan mucho más recursos para poder desarrollar programas de reparación que puedan tener un efecto en el terreno. Y recordad que si la Corte no es capaz de tener efecto ninguno en el terreno, entonces, lógicamente, tiene una gran dificultad de legitimación, incluso con aquellos que han sufrido la violencia. A esto hay que añadirle las dificultades para la implementación de esos programas en los lugares en los que no se tiene acceso y los costes, ¿verdad?, que tienen y, por tanto, los recursos que se pierden en la intermediación. Pero estos dos elementos ya son elementos que no dependen per se de la Corte, sino que son elementos de carácter general. Mientras que el poner en marcha, el dejar de ser condescendiente cuando alguien dona $50.000, ¿pero qué es un gobierno donando $50.000? Penas, no es nada. Aquí hay que poner de manifiesto la falta de solidaridad de los Estados parte con el fondo fiduciario y con lo que es el sistema de reparaciones de la Corte, que hace que lo que podamos o lo que se pueda establecer a través de esos planes de implementación de reparaciones
sea muy limitado y muy difícil de ejecutar por la falta de acceso al terreno y por todo lo que se queda en manos de los intermediarios y que no llega directamente a las víctimas. Bien, con esto ahora ya sí, me he pasado 1 minuto de los 20, termino mi presentación. Os doy muchas gracias, María Elena, Julia, y quedo abierto a vuestras preguntas. Bueno, desde ya, doctor, muchísimas gracias. Y como habíamos anticipado al principio, la verdad que la exposición nos ha dejado, digamos, una mirada de bastante cuestionamiento, digamos, al funcionamiento justamente de los estados en relación con su participación a través de la Asamblea y las Naciones Unidas y la Corte Penal. Así que, como habíamos avisado, dado que el doctor Olazolo se tendría que retirar unos minutos antes, si hay preguntas, habilitamos los micrófonos y pueden hacerlas en este momento si es que no las hicieron en forma escrita por el chat. No sé, las colaboradoras si han registrado algunas preguntas. Yo por lo menos no he visto ninguna. Así que aquí sí. Tenemos una pregunta. Sí. Si el pilar de justicia, nos pregunta Juan José, si el pilar de justicia no es relevante en el ámbito interno ni externo, ¿cuál es la razón de su existencia? Muy bien. Pues vamos a ver, con respecto a esa cuestión, tenemos que tener en cuenta que muchas cosas que existen no existen para que sean eficaces. El pilar de justicia, recordemos una cosa, en la sociedad internacional, y eso es importante que lo tengamos claro, y creo que es un problema de los profesores de Derecho Internacional. ¿Cómo explicamos las cosas? Creo que en relaciones internacionales hay una aproximación un tanto distinta y no caemos tanto en esa dificultad. Pero señores, en la sociedad internacional el poder está completamente concentrado. Y la Organización de Naciones Unidas, por mucho que aplaudamos su 75 aniversario, tiene una distribución de poderes de poder entre sus órganos que es completamente desigual. La Asamblea General dicta resoluciones no vinculantes, donde están todos, y el Consejo de Seguridad tiene unas capacidades de acción y de imposición de obligaciones de cumplimiento preferente frente a cualquier otra obligación que tengan los Estados parte, de manera muy amplia, y donde además hay 10 estados que pintan muy poco porque cada 2 años salen, y hay 5 que llevan 70 años ahí. Y es que, si no se ve de esa manera, no hay forma de entender cómo funciona esto. Porque en sistemas en los cuales tenemos esa concentración de poder, es precisamente donde es muy difícil fiscalizar el ejercicio del poder. No hay ningún órgano que fiscalice el ejercicio del poder por el Consejo de Seguridad. No hay ningún órgano de justicia que fiscalice ese ejercicio. O sea, además de tener funciones concentradas, ni siquiera cuando se sale de esas funciones, cuando afirma su teoría de los poderes inherentes para poder abordar cualquier medida que el propio Consejo entienda que puede ser conduciva al restablecimiento de la paz y seguridad internacional, nadie fiscaliza. Si eso es así, si no es así, si se está extralimitando, se actúa ultravirus o no. La única fiscalización que hay ahí es fruto del equilibrio de poderes entre los 5 miembros permanentes, que son los únicos relevantes que existen en esa institución realmente. Y donde están las potencias de las que me referí inicialmente. Rusia, China, Estados Unidos y hasta hace poco la Unión Europea, ahora con el Brexit, Reino Unido y Francia como representante de la Unión Europea. Las mismas 5 potencias, ¿verdad?, que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, 70 años después, permanecen. Y van a seguir permaneciendo, obviamente, con un sistema de estas características y donde, lógicamente, lo que es la fiscalización judicial no existe. Entonces, ¿para qué está en ese sentido el sistema? Para varias cosas. Uno, para dar una apariencia de que efectivamente tenemos un sistema que funciona. Tenemos un sistema donde las decisiones están limitadas al imperio de la ley. Tenemos un sistema donde hay una fiscalización ex post facto en caso de presuntas extralimitaciones. Y en segundo lugar, para someter a ese sistema, en su caso, a los países en vías de desarrollo y como mucho de vez en cuando y muy puntualmente alguna potencia media. Para eso está el sistema, fundamentalmente. Que funciona así. Y si vemos el accionar de la Corte Penal Internacional, cuando se sale de esta lógica y la Corte Penal
se ha atrevido en estos 20 años, ha adoptado algunas decisiones saliéndose de esa lógica, la reacción es brutal. La reacción es una retirada y obstaculización por parte de Rusia cuando se abre el examen preliminar en Ucrania y se abre la investigación en Georgia, y la adopción de sanciones de una vez por parte de la administración de Estados Unidos cuando se abre la investigación en Afganistán, siendo uno de los actores sometidos a investigación las fuerzas internacionales dirigidas por Estados Unidos allí existentes. ¿Por qué? Porque se sale de esta lógica de funcionamiento. Y ese es uno de los desafíos de la Corte Penal. ¿Cómo va a manejar el tratar de salirse de esas lógicas? Porque esas grandes potencias están involucradas en la gran mayoría de conflictos que existen en el mundo y cometen crímenes internacionales, digámoslo así, a diestro y siniestro en muchas ocasiones, en varios de los conflictos en los que participan, y al mismo tiempo poder cumplir su mandato y poder operar en una sociedad internacional que funciona de esta manera. Por tanto, es un poquito, yo creo que la función que tiene ese pilar, que como digo, es mucho más en el ámbito internacional que en el ámbito nacional. Yo lo dejaría por ahora ahí y vamos a ver si hay alguna otra pregunta que tengamos. Sí, la Lorena. Hay otra pregunta, Julia. Sí. Bien. Nicolás pregunta, ¿en qué consiste el plan de reparación que mencionaste? La pregunta nos pregunta sobre el plan de reparación. Bien, yo creo que para esto podemos dejar que esta pregunta la responda después Alejandro, que conoce mucho más a fondo los diferentes planes de reparación y que ha estado mucho más involucrado con ellos. Pero lo que sí, por ejemplo, nos llama, hay cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, en el caso de Lubanga ha habido muchos problemas cuando se han querido establecer reparaciones exclusivamente colectivas. Incluso ha habido movimientos en el propio Bunia oponiéndose al establecimiento de estatuas o de plazas porque consideran las víctimas que así no se les repara. Que la comunidad internacional no se puede olvidar de la situación que viven las víctimas de la violencia en Ituri simplemente con un memorial, que hay que invertir mucho más recursos, ya sea la Corte a través de su sistema de reparación o ya sea en coordinación con otras agencias, pero es necesario no olvidarse de esa vez. Entonces ahí es un ejemplo paradigmático. En el caso Katanga la cosa cambió, pero fijaros que en el caso Katanga nos vamos a encontrar con planes de reparaciones de $250. $250 es lo que se consideró como reparación individual a las víctimas, a los familiares de las personas asesinadas. Si tú vas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, de cualquier tribunal de derechos humanos, ¿qué son $250 frente a lo que es el fallecimiento de una persona no solo querida, sino que además normalmente era quien proveía recursos en buena medida para la familia, en muchas de estas familias? ¿Qué son 250? Y al margen de eso, lógicamente, otras medidas de carácter colectivo, medidas de carácter de rehabilitación, ¿verdad? Y de servicios médicos o de reintegración a lo que es el tejido social o el tejido o las actividades laborales en ese territorio. Bien, nos vamos a encontrar con que a pesar de eso la Corte tuvo problemas porque eso le supuso $1 millón. Y $1 millón en el recurso del fondo fiduciario, os puedo asegurar que es un porcentaje muy alto de los recursos con los que cuenta. Tan alto es que en el caso Almadi, donde curiosamente por la destrucción de edificios que fueron bienes o que eran bienes declarados patrimonio de la humanidad, se impuso una pena pecuniaria muy superior. Se le pidió al fondo que buscara $3,5 millones frente al millón que se le solicitó en el caso Katanga. Pues el fondo no lo ha encontrado todavía. Encontró $1,5 millones, $1.250.000 en el primer año, en el año 2018, y todavía está tratando de obtener los recursos para poder llegar a esos $3,5 millones, con lo cual hacer frente a esa reparación en el caso de Almadi, en relación con esos mausoleos y esa mezquita que se vieron dañados. Y no voy a entrar en el tema de si la reparación por bienes declarados patrimonio de la humanidad debe ser superior o inferior a la reparación que se establezca en relación con las víctimas de personas asesinadas y que han visto todos los recursos de su familia verse afectados fruto de esos asesinatos. El tema es que ni siquiera para realizar una reparación de $3 millones, el fondo necesita años para poder obtener esos recursos.
Y ahí va mi punto. Mi punto no iba en tanto a las modalidades de reparación, que es un problema serio y que Alejandro podrá hablar, o Marta podrá hablar con más conocimiento de causa, sino al tema de la falta de solidaridad. Es que no se puede ser complaciente en la Asamblea de Estados Parte y todos aplaudir una mera donación de $50.000. Y si todos aplauden eso, es porque realmente muy pocos lo dan. Muy pocos lo dan y nos debería hacer pensar. ¿Qué es esto? Donde $50.000 o $100.000 parece una cantidad exorbitante a países con un PIB de miles de millones. Ese es el tema de fondo aquí. Y por tanto, y ya con eso también creo que es importante ya cerrar, darnos cuenta de una cosa. La complacencia que se tenía con la Corte Penal en el año 2002, 2003, 2004, se ha acabado. Se ha acabado. Y más vale que los funcionarios que están en la misma, más vale que los jueces que están en la misma, el fiscal, que es secretario, que todos los que trabajan en esa organización se den cuenta de que los están mirando con lupa. Con lupa. Por varias razones que no vamos a entrar aquí a valorar en este momento, pero desde luego esa complacencia inicial se ha terminado. Y por tanto ahora lo que se maneja son acciones, resultados, eficacia y ver si es capaz de poder determinar con claridad su mandato y de poderlo llevar a cabo en la medida de aquellos recursos y con las dificultades que hemos planteado en esta presentación. Doctor, antes de cerrar, sintéticamente hay una pregunta que creo que tiene mucho interés o que es muy importante. Dice, ¿cuál es el motivo que limita el sistema de penas a imponer límites tan bajos? ¿Y por qué no se modifican o amplían? Digamos, ¿cuál es el motivo de las penas tan bajas que establece la Corte? Pues hablen con los magistrados. Porque, en principio, el sistema de penas de la Corte Penal no establece necesariamente penas tan bajas. Podemos tener penas de prisión de hasta 30 años y con dos circunstancias agravantes poder tener incluso hasta cadena perpetua. Es decir, y esa aplicación de penas de 30 años, de alguna manera, en el último caso que tuvimos contra Guascuentaganda, se aplicó de una manera ciertamente algo más estricta. Pero yo no sé qué pasa por los mentes de los magistrados, donde realmente las consideraciones que presentan, además de interpretar en cada una de las decisiones el sistema o la interrelación entre el artículo 78 del Estatuto y la regla 145 de manera distinta, es un problema grave. Además, tienen una serie de consideraciones que hace que las penas que surgen de esa institución, en los poquitos casos que han llegado, sean penas donde realmente pues se nota una falta de proporcionalidad, no solamente en cuanto al bien jurídico protegido afectado, sino en cuanto a la multiplicidad de víctimas a sí mismo. ¿Cómo podemos decir a la sociedad internacional que es importante la protección de los niños soldados, que cuando son reclutados con menos de 15 años, ya sea voluntariamente o por la fuerza, se afecta todo su proyecto de vida y por tanto se afecta la vida de miles de seres humanos? Y después, a la hora de establecer la pena y de determinar la cuantía de la misma o la extensión, olvidarnos de todo eso. O por lo menos no tenerlo en consideración. Lo mismo pasa en el caso Katanga. ¿Cómo es posible que la complicidad desde la perspectiva de la coordinación de una operación, porque Katanga coordinaba una operación, coordinaba la guerrilla en la cual, o la milicia en la cual operaba, y era quien recibía las armas, la financiación y las distribuía para lo que es el ataque? ¿Cómo es posible que a la hora de determinar la pena que se le va a imponer, con la masacre tan grande que hubo, con 200 personas asesinadas y el pueblo entero desplazado, resulta que nos centremos específicamente en el tema de que no fue autor, sino que fue cómplice? Y por lo tanto la pena se vea limitada a 12 años de prisión. No son penas razonables, y menos en una institución en la cual tiene una sentencia firme cada 2 o cada 3 años. Por lo menos hasta ahora, que creo que es otro desafío que se va a poder solventar, el que pueda tener casos concluidos con mayor, digamos, no celeridad, pero en un número superior, al menos 1 o 2 anuales, lo mismo que la Corte Internacional de Justicia, teniendo en cuenta las diferencias de contenido y las mayores dificultades con las que opera la Corte en actuaciones penales. Pero si tienes 4 casos, ¿cómo justificas esta situación en esos 4 casos que has desarrollado en 15 años? Ese es un problema que yo creo que sí se puede abordar y que es razonable el poder poner medidas
para que no se vuelva a incurrir en ese tipo de actos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Digamos, un placer oír todo lo que usted nos ha brindado hoy y lo más importante, señalar caso por caso cómo a toda la Corte en las diferentes intervenciones que han tenido. Así que bueno, lo invito a oír a los próximos panelistas o de modo, si usted se tiene que retirar, una pena, pero lo dejamos en libertad. Nuevamente, muchas gracias por dedicar este tiempo a este panel que para nosotros ha sido de muchísima importancia y muchísimo valor. Gracias, profesor Olázolo. Muchas gracias a vosotros. Es un placer. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahora seguimos con la doctora Marta Rosa Vigevano, quien nos va a hablar de un tema muy importante y novedoso, como es la evolución de la Corte Penal Internacional en relación con los crímenes que impactan y alteran el medio ambiente. La doctora Vigevano es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es profesora adjunta de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la maestría en Derecho Privado de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Argentina y en la de Belgrano, profesora de la maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Abogados del Estado, de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y de la maestría en Defensa de la Escuela de Defensa Nacional y del curso de Estrategia y Conducción Superior de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Ha dictado conferencias sobre los temas de especialidad en el país y en el exterior. Es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de la redacción de Revista Jurídica de Buenos Aires y coordinadora de la maestría de Relaciones Internacionales de la referida universidad. También autora de diversos artículos sobre Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Fue secretaria académica de la Escuela de Defensa Nacional. Doctora Marta Vigevano, le damos la palabra y el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estoy bien? Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al Instituto de Relaciones Internacionales esta invitación, especialmente a Elena Baquedano. Me siento muy complacida de compartir este conversatorio con dos colegas tan prestigiosos y agradezco también a toda la audiencia la atención sobre este tema. A mí me interesó un poco analizar en esta evolución de la Corte Penal Internacional del 2002 al 2020 una problemática realmente muy seria en los últimos años en el ámbito del derecho internacional. Es decir, los graves daños provocados al medio ambiente, es cierto que es un tema que ha tenido un desarrollo un poco más profundizado en los últimos años, si bien podemos decir que la problemática medioambiental no es uno de los institutos más antiguos dentro del estudio y el análisis del derecho internacional. En realidad, en la década del 60, en la década del 70, comienza a vislumbrarse en la sociedad internacional el interés por la protección de ciertos recursos de carácter natural a nivel internacional como a nivel regional. La protección del medio ambiente es declarado un derecho fundamental por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cuando nosotros hacemos referencia al medio ambiente o a su contaminación, claramente en el ámbito internacional se diferencian dos circunstancias especiales. Aunque las consecuencias son tan graves en ambos ámbitos. Uno es referido a la contaminación o las graves contaminaciones o las graves violaciones al derecho ambiental en época de paz y las graves violaciones al derecho ambiental en épocas de guerra.
¿por qué hacemos esta diferenciación? En realidad, el medio ambiente es una sinergia, una clara sinergia entre la naturaleza, el hombre y el medio cultural, que debe ser protegido tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. La violación del derecho humano a disfrutar un ambiente sano. Ustedes habrán visto que en los últimos tiempos el famoso cuerpo normativo de derechos económicos, sociales y culturales se agregan, ¿no es así?, los derechos ambientales. Hoy ya no hablamos de DESC, sino hablamos de DESCA, como una globalidad. Tanto la violación del derecho humano a disfrutar de un ambiente sano como la necesidad de protección del medio ambiente en un conflicto armado frente, ¿no es así?, a daños o cuando se provocan a través de los medios y métodos de combate, daños extensos, graves y duraderos, como reza el artículo 55 del Protocolo Adicional 1 a las 4 convenciones de Ginebra, nos ubica dentro del marco del derecho internacional público en el análisis de tres grandes, diría yo, ramas desde el punto de vista del derecho de este derecho internacional. Los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y claramente el derecho penal internacional. Creo yo que esta evolución en cuanto a regulación del medio ambiente y de protección del medio ambiente en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito del derecho humanitario no se ha visto desarrollada de la misma manera, no se ha visto suficientemente tipificada en el ámbito del derecho penal internacional. Quizás por muchos intereses que ahora podemos ir analizando. Es decir, y todo este análisis de protección del medio ambiente como un deber, legal de cuidado y un deber de proteger, aunando todas estas ramas, nos lleva claramente al planteo de un tipo penal bastante discutido tanto en el ámbito de las regulaciones internas, como en el ámbito internacional. Y estoy hablando del crimen de ecocidio, o el delito de ecocidio. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. La verdad que se ha planteado, como dijimos, en el ámbito de la sociedad internacional, especialmente de la Organización de las Naciones Unidas, mil perdones, es un problema de alergia, la tipificación de los delitos ambientales, tal como se demuestra en la labor de la Comisión de Derecho Internacional en el borrador del Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, en los cuales en este borrador fue inicialmente incluido como un crimen contra la paz y la humanidad, pero luego fue claramente dejado de lado y también debemos tener en cuenta que uno de los antecedentes más importantes del Estatuto de la Corte Penal Internacional es justamente este Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Claramente lo que nosotros tenemos que plantear acá es cómo el Estatuto de Roma regula, ¿no es así?, el tema de justamente los delitos ambientales o, si bien no tiene ese tipo penal, los crímenes ambientales. Y si es factible o no incorporar el crimen
de ecocidio como un crimen más, como una categoría más dentro de los crímenes enumerados en el artículo 5 del Estatuto de Roma. El ecocidio es un término relativamente nuevo en el derecho internacional, utilizado a partir de la década del 70, incluso en la reunión de Estocolmo en 1972, Olof Palme utiliza, ¿no es así?, este término ecocidio para significar los graves daños que se provocan al medio ambiente, pero sin embargo tampoco este término fue contemplado o concebido dentro, ¿no es así?, del informe final de esta conferencia de 1972. Nosotros dijimos que la protección y el daño al medio ambiente se puede realizar tanto en una época de paz como en una época de guerra. Y justamente, o de conflicto armado, con una terminología más usual dentro del derecho internacional humanitario. Y es cierto que dentro del Estatuto de Roma se hace referencia, ¿no es así?, a daños medioambientales, a los daños medioambientales, pero específicamente durante periodos de guerra o por la comisión del crimen de agresión. Y este artículo 8.2b, parágrafo 4, menciona justamente dentro de los crímenes de guerra lanzar ataques intencionalmente a sabiendas, que dicho ataque provocará pérdidas numerosas en la vida, lesiones a civiles, daños a bienes o daños generalizados, duraderos y graves al medio ambiente. Esa es la concepción de afectación al medio ambiente dentro del Estatuto de Roma. Pero claramente entonces nos debemos preguntar, ¿es factible instituir o incorporar el crimen de genocidio dentro del Estatuto de Roma? Y se ha intentado esto durante todos estos años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma hasta estos días. Pues tenemos que comenzar a analizar algunos elementos muy importantes referidos esencialmente a todo lo que es el ámbito medioambiental. Obviamente que lo primero que debiera hacerse es modificar el artículo 5 incorporando un tipo penal nuevo que es el ecocidio. El ecocidio, entendido entre algunas de las definiciones dadas como la destrucción de un ecosistema, privando a un grupo o a una comunidad de una identidad cultural y de su relación con la tierra. Después vamos a ver justamente un poquito más adelante, cuando sigamos analizando el tema, hacia quién va dirigida generalmente la protección de los daños ambientales, tal como están concebidas en el Estatuto de Roma. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es una enmienda al Estatuto de Roma, para incorporar un nuevo tipo de crimen que no está concebido en la normativa de la Corte Penal Internacional. Bien sabemos que una enmienda al Estatuto de Roma no es algo simple, no es algo fácil, lo hemos visto, no es así, con la definición de agresión y en definitiva el tiempo que llevó a adoptar la definición de agresión a través del Acuerdo de Kampala, con lo cual es un elemento importante a tener en cuenta la dificultad que plantea la enmienda en el Estatuto de Roma, que es realmente importante que un tratado pueda ser modificado o enmendado, ir adaptándose a circunstancias que no fueron contempladas especialmente en el momento de su creación.
Pero también es cierto que la enmienda no es una labor fácil para modificar el Estatuto de Roma. Con lo cual, yo podría decir que si bien dentro del Estatuto de Roma se habla del medio ambiente, en ningún momento se hace referencia al medio ambiente en tiempos de paz. En ningún momento se hace referencia, obviamente, a cierto tipo de daños provocados en el medio ambiente fuera de lo que es un conflicto armado, una situación de violencia interna. Con lo cual, si nosotros analizamos los distintos hechos que se han ido produciendo a través del tiempo en la sociedad internacional, a través, por ejemplo, de las grandes talas de bosques, que ha traído como consecuencia la desertificación, que ha traído como consecuencia la imposibilidad de continuar con cultivos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, justamente la gran cantidad de derrames de crudo, de petróleo, en ámbitos que han provocado realmente la destrucción total, no solo de la tierra para la posibilidad de ser nuevamente utilizada para sembradíos, sino para todo aquello que reúne lo que es un ecosistema. La Corte Internacional, cuando habla esencialmente de violaciones al medio ambiente a través de los conflictos armados, pone como centro esencial al hombre como víctima de esa afectación. Pero es diríamos, un concepto muy antropocéntrico. El hombre no es solo la víctima de una afectación al medio ambiente. Las especies, no es así, no humanas, los recursos naturales son realmente importantísimos justamente para disminuir la victimización del hombre o del individuo o de una sociedad afectados por las graves violaciones o la contaminación al medio ambiente. Esto es un problema serio, ¿por qué? Porque también dentro, perdón. Le aviso que van 15, doctora. Ya, no puedo creer, tan rápido y tengo tanto para decir. Pero bueno, vamos, avancemos. Quiero también aclarar alguna cuestión, amén de la dificultad de modificación del artículo 5 de incorporación del nuevo delito de ecocidio. El Estatuto de Roma, por ejemplo, no incluye dentro de los elementos materiales de los crímenes contra la humanidad el daño ambiental. Con lo cual, tampoco lo podemos aplicar a través, no es así, de la tipificación de los crímenes de lesa humanidad. Solo lo tenemos para crímenes de guerra o para crímenes de agresión. No hay elementos específicos contemplados de violación, no es así, del daño ambiental en el caso de los crímenes contra la humanidad. Entonces, yo me haría dos preguntas esenciales. La primera, ¿es factible la creación de un nuevo tipo penal llamado ecocidio? Mi respuesta sería, es muy difícil. Entonces, ¿qué sería el desafío, como decía, no es así, el doctor, el exponente anterior, Olasola? ¿Cuál sería el gran desafío? El gran desafío estaría esencialmente el ampliar el espectro y contextualizar el contenido del bien jurídico ambiente. ¿Qué significa esto de contextualizar el bien jurídico ambiente? Que es necesario que la Corte Penal Internacional contemple la protección de los bienes comunes globales. Por ejemplo, en el caso de la explotación ilegal de los recursos naturales.
o contemplen, ¿no es así?, el tráfico de ciertas especies animales. Eso no está contemplado en un conflicto armado, específicamente. O la posibilidad de que generaciones futuras, ¿no es así?, a través de la protección del aire, de la protección del agua, del tratamiento de la descomposición de desechos, puedan beneficiarse de un medio ambiente sano, que es un claro derecho humano para las generaciones futuras. Sí quiero también decir que hay una problemática importante en cuanto a la imputación. A la imputación esencialmente, ¿por qué? Porque en la Corte Penal Internacional juzga individuos y en la problemática de los derechos ambientales y la violación de los derechos ambientales, las personas jurídicas son fundamentales. Son muy importantes. Las grandes empresas, las empresas multinacionales, aún no es así que ejerzan su actividad permitida por un Estado, pero muchas veces desarrollan actividades lícitas dentro de lo lícito, pero teniendo consecuencias sumamente graves e irreparables para el medio ambiente. Eso no está contemplado específicamente dentro de lo que sería la normativa de la protección ambiental. O sea, para incorporar el tipo penal del genocidio, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer una revisión en cuanto a los elementos del delito, a la calidad de los responsables de los actos, individual o personas jurídicas, al funcionamiento propio de la Corte, teniendo en cuenta el expertise necesario, como así lo establece la Corte en su articulado, de aquellos que van a ser jueces y fiscales dentro de la Corte, para un expertise sobre el derecho ambiental, que no muchos jueces los tienen, un expertise sobre el derecho ambiental. Habría que determinar también en forma muy importante el régimen de reparación. Hay daños ambientales que provocan destrucciones absolutas, irreparables, que no se puede volver al status quo anterior. Entonces, obviamente, también plantearse, ¿es válida una justicia restaurativa o una justicia de transición para este tipo de crímenes? Si los agregáramos. Y con esto quiero cerrar, Elena, porque ya creo que es la hora. En el 2014, sí hubo una comunicación remitida a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto de la acción de Camboya, sobre todo la élite dirigente de Camboya, en cuanto a la explotación y utilización de terrenos, ¿no es así?, desplazando a la población civil con un interés eminentemente económico, absolutamente económico, con lo cual entonces es factible que un Estado pueda ejercer una acción a través de su poder de policía, cercenando el derecho de su población desde el punto de vista medioambiental. Y si ese Estado no hace absolutamente nada, porque su legislación interna ni su justicia establecen condiciones de punición, pues tiene que haber un ámbito internacional, así como los derechos humanos. Justamente la protección universal se generaliza con la Carta de las Naciones Unidas y nace en definitiva ante la imposibilidad del propio Estado de garantizar ese derecho. Lo mismo debe pasar en el aspecto ambiental. Y lo último, sí, para hablar un poco de esta recepción de la situación medioambiental en la Corte Penal Internacional, hay un documento del año 2016, que la gran mayoría debe conocer, que es un documento de política general relativo a la selección de la jerarquía de los asuntos, y en el cual se establece que el impacto de los crímenes puede ser evaluado a la luz de, entre otras cosas, la mayor vulnerabilidad de las víctimas, el subsiguiente terror infundido, los daños sociales, económicos y medioambientales a las comunidades
afectadas. O sea, la Fiscalía debe prestar, obviamente, una especial atención a la persecución de los delitos del Estatuto de Roma, cuyo resultado sea, entre otras cosas, la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o la disposición ilegal de las tierras. Bueno, esto último lo dije muy rápido, por eso me trabé. Perdón por excederme del tiempo. No, Marta, fuiste justa. Nos excedimos por ahí con el tiempo de las preguntas. Muchísimas gracias, Marta. Súper interesante, y en las preguntas vamos a seguir cuestionando este tema. Bien, bueno. Ahora, por último, vamos a tener la exposición del doctor Alejandro Kiss, cuyo título es Atribución de responsabilidad. Pregunta a ambos expositores, dice, ¿qué utilidad tendría tipificar el delito de ecocidio si, como explicó el doctor Héctor Olázaro Alonso, la Corte Penal Internacional no tiene los recursos suficientes para resolver otro tipo de casos? Y para el doctor Alejandro Kiss, ¿cómo podría tratar la Corte Penal Internacional la responsabilidad penal de las personas jurídicas si se tipificara el delito de ecocidio? Bueno, comienzo yo. ¿Me escuchan? Estoy sí. muteada. No estoy muteada. Independientemente de los recursos, yo creo que es importante determinar desde el punto de vista jurídico la tipificación de un delito. Los recursos evidentemente vienen después, o sea, son las consecuencias una vez establecido el delito, la imputación y la condena por el delito cometido. Obviamente que en los otros casos de crímenes juzgados por la Corte Internacional y el doctor por la Corte Penal, y el doctor Kiss lo sabe mucho mejor que yo, también el aspecto económico es fundamental, pero si solo nos vamos a circunscribir al aspecto económico, entonces nunca podríamos avanzar con el derecho. No creo que necesariamente lo económico, si bien condiciona y es importante, también tenemos que vislumbrar una apertura como camino a futuro. Y eso lo de la la otra parte de la pregunta al doctor Kiss sería ¿cómo podría tratar la Corte la responsabilidad de las personas jurídicas si se tipificara el delito de ecocidio? Y después pasamos a la tuya. Pregunta Mayra, si Marta considera que el movimiento que en el mundo está llevando adelante para utilizar la crisis climática pueden estallar en el futuro alguna presión para poder aplicar el ecocidio. Marta, el micrófono. Perdón. Les decía que no puedo determinar con certeza si esos movimientos pueden ejercer alguna acción. Sí creo que la organización en pos de visibilizar situaciones que afectan gravemente, sobre todo a los individuos o grupos de individuos despejados o alejados de los órganos estaduales, son muy importantes. Bueno, el movimiento de los organismos no gubernamentales ha sido un movimiento fundamental dentro del ámbito del medio ambiente y de la protección del medio ambiente. Yo creo que el derecho evoluciona, por supuesto a veces acompasado con los intereses de los estados, pero también podemos decir que hace 40 años atrás y no se había pensado la creación de una Corte Penal Internacional, y sin embargo luego dio a la luz y se pudieron juzgar numerosos crímenes aberrantes, y creo que sí, que es muy importante, y además partiendo de la juventud, tomando conciencia sobre todo la juventud de la importancia de la protección del hábitat, de la vida misma, es fundamental la organización y creo que va a tener un buen desarrollo, pero bueno, también hay otros intereses
políticos y económicos que no podemos dejar de considerar. Pero lo que sí estoy segura es de que siempre hay que accionar en pos de la mejora de los derechos humanos de la gente. Gracias. Gracias, Marta. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, yo hago una para el doctor Kiss, que no sé si podrá o no respondérmela, y no sé si hay alguna otra pregunta. Acá dice, digamos, no sé, si no, pueden remitirnos las preguntas y en la medida que los expositores quieran, podemos comunicarnos por email o no sé, si hay alguna muy urgente, digan a ver qué otra cuestión le quieren preguntar a los expositores, porque obviamente también ellos tienen otras ocupaciones, ¿no? A ver, ¿hay alguna que ha quedado sin responder? Me parece, Elena, que son comentarios. Ah, bien. Lo único Bueno, que son comentarios sobre las exposiciones. Perfecto. Bueno, todos muy contentos con todas las exposiciones y felicitaciones para todos. Bien, bueno, con esto entonces vamos a dar por finalizado este conversatorio, pero antes de ello, y por supuesto agradecer y felicitar a los integrantes de esta distinguida mesa, también tengo que felicitar al doctor Consani y a todo el equipo, porque es una prueba más que ni el virus pudo con el Instituto de Relaciones Internacionales. Han organizado realmente un congreso de forma virtual con más de 50 o 40 conversatorios, por lo menos el nuestro es el número 36 y creo que muchos más, todos con mucha afluencia de público, con mucha gente joven, ávida de conocimientos y que han presentado ponencias. Y por supuesto, bueno, un orgullo para mí también de pertenecer a esta gran familia que es el Instituto de Relaciones Internacionales. Entonces, un gran saludo para Marta, para Alejandro, que si bien a él le gustaría estar acá, nosotros nos gustaría estar en La Haya, un tiempo prolongado para estudiar, para estar tranquilos, sin el problema del dólar. Uno Bueno, en La Haya se olvida de todo. Son todos bienvenidos, María Elena, y le cuento que la Corte tiene un programa de pasantías, ¿no es cierto? Espero que ustedes nos puedan ayudar en seleccionar los mejores alumnos, solo basado en el mérito y en las notas, para que podamos tener alumnos argentinos que son muy talentosos, ayudándonos con nuestro trabajo acá en la Corte. Y una buena forma de empezar es a través de nuestro programa de pasantías y profesionales visitantes.